Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 7 del mes de septiembre del año 2025. Continuamos con nuestra lectura bíblica en el libro de los Salmos, capítulo 29, versículo 1 en adelante. Poder y gloria de Jehová. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dejad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego, voz de Jehová que hace temblar el desierto, hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Hermanos, en este Salmo 29, David hace ver el poder y la gloria de Jehová, a quien compara prácticamente con una tormenta muy fuerte, en la cual dice pues que los cedros del Líbano los hizo saltar como becerros, al igual que quebranta los cedros. Y eso quiere decir el poder, la magnificencia de Dios, que Él tiene el poder que tiene con su voz, de hacer temblar pues hasta el desierto, como lo dice David. Recordemos cómo Jesús también en el Nuevo Testamento calma la tempestad. Entonces eso nos indica que Dios puede ser la tormenta para aquellos impíos, para aquellos que no creen, para aquellos que no buscan de Él, pero también puede ser paz en medio de esa tormenta para aquellos que confían, para aquellos que creemos y confiamos en nuestro Dios. Hay paz en medio de esa tormenta, hay tranquilidad, porque lo dice en el versículo 11. Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. En medio de esa dificultad, en medio de esos problemas, el clamor que hagamos a nuestro Dios va a ser escuchado y Él va a responder y Él nos dará esa paz, esa calma, esa tranquilidad que cada uno de nosotros buscamos en medio de las dificultades. Pasamos dificultades, todos pasamos dificultades. Unos en la salud, otros en la parte financiera, otros en el hogar, otros en los negocios, en fin, son muchas cosas por las cuales podemos estar pasando. Pero esa paz y tranquilidad que Dios nos da al confiar en Él, que Él va a tener una respuesta, veremos cómo genera paz en nuestro corazón. Saber esperar, saber confiar que Él es el Todopoderoso, que Él fue el que creó los cielos y la tierra. La palabra voz de Jehová la menciona David 7 veces. Recordemos que tanto poder tiene la voz de Dios que Él creó los cielos y la tierra, hizo un día a la vez y cada día creó algo nuevo. ¿A través de qué? A través de su voz. Entonces el poder de la voz de Dios es para crear, como también puede destruir. Recordemos el diluvio. Y aquí dice que quebranta los cedros. Quebrantó los cedros del Líbano, dice, e hizo saltar como becerros al Líbano y al Sirión como hijos de búfalo. Entonces, el poder de Dios nos puede generar a nosotros, como sus hijos, paz, tranquilidad, confianza. No así al impío, al que actúa mal. A ese la tormenta va a ser fuerte. Pero aquellos que creemos, aquellos que hemos decidido confiar, hemos decidido creer, hemos decidido seguirle, veremos cómo Dios genera esa paz en nosotros. Jesús mismo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero yo no la doy como el mundo la da. Entonces, ¿por qué razón? Porque vamos a tener paz en medio de ese problema, en medio de esa enfermedad, en medio de esa necesidad. Sabemos en el Dios que hemos creído.
Sabemos que hemos creído en un Dios todopoderoso, en un Dios que es dueño del oro, la plata y la plenitud del mundo. Creemos en un Dios que creó los cielos y la tierra. Creemos en ese Dios que nos dio vida. Y entonces tenemos que tener paz y confianza de que estamos en manos del Creador de todo. Y si Él es el Creador de todo, por ende, Él puede darnos una salida. Entonces, la paz que nos da es nuestra confianza en Él, de saber que en medio de la tribulación, en medio de la tormenta, Él está con nosotros. Él sigue extendiendo su brazo para levantarnos, para sacarnos y hacernos pasar de esa tormenta. Hermanos, confiemos en Dios, esperemos. Su poder es grande, su amor es inmenso. Nuevas son sus misericordias cada mañana, dice la palabra. Así es que confiemos en Él, confiemos en su misericordia y veremos cómo la mano de Dios se manifiesta en nuestras vidas a través de esas tormentas que podamos estar pasando. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.